Bendiciones. Gracias al Señor por estar aquí y bendecirte a través de este mensaje de la palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando en Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, la parábola del hijo pródigo. Qué enseñanza más poderosa nos deja esta parábola, que Jesús quiso tratar de manera profunda con sus discípulos. Esa palabra hoy repercute todavía para salvación en toda la iglesia y todo aquel que invocar el nombre de Jesús, dice la palabra, todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. El hijo pródigo es una historia que empieza en el capítulo 15, versículo 11 de Lucas. Y también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Es interesante, porque en esta época histórica, colocándonos en el tiempo y en el lugar geográfico, en el oriente, donde la riqueza y el estatus de la persona lo representaba la tierra. La tierra representaba tu posición en la comunidad, la tierra representaba tu estatus, la tierra representaba tu nombre, porque tu potestad económica, tu capacidad económica estaba en la tierra que tú poseías. Y cuando este hijo cruel, rebelde, le pide al padre que divida y le entregue, le está pidiendo al padre que se despoje de su estatus, de su legado, de lo que les representa a él, porque la tierra representaba, ¿verdad que sí?, quién tú eras en la comunidad. Y el padre vende para darle a su hijo lo que le pide, lo que le exige. El padre se desprende, el padre rompe parte de sí, entrega lo que el hijo le pide. El reinado del ego. Empieza el hijo a querer emanciparse, separarse de la cobertura, de la autoridad del padre. Quiere volar, quiere vivir su propia vida. Representa el hijo pródigo a todos nosotros. Jesús habla del reino, Jesús habla de la humanidad en esa historia. Porque el hijo menor, el hijo rebelde, el hijo que quiere vivir conforme a su necesidad, a sus deseos, vivir su desorden, vivir la plenitud sin límites, representa el hombre pecador, el hombre alejado de Dios, la mujer alejada de Dios, que quiere vivir su propia vida, que no quiere someterse a ningún rigor, bendito seas, pero representa a los creyentes que no le gustan vivir sometidos a la palabra, que quieren vivir el evangelio a su manera. El hijo pródigo representa el hijo rebelde, el hijo descarriado. El pecado descrito en la Biblia como transgresión a la ley, violencia a la ley de Dios. Según Juan, 1 de Juan 3:4, rebelión contra Dios, Deuteronomio 9:7. El pecado tuvo su origen con una rebelión a través de Lucifer, el adversario, el príncipe de este mundo, el enemigo, Satanás. Él es, aleluya, el príncipe de este mundo, el padre de la rebelión, el que quiso imponer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que el pecado es transgresión, rebelión. Nosotros sabemos, alabado sea el nombre del Señor, que la naturaleza del hombre pecador es contra Dios, es rebeldía.
No quiere, dice Pablo, el hombre pecador no se somete a la ley de Dios ni puede, porque es que su naturaleza es pecadora. Es una rebelión que lleva al espíritu a muerte y corrompe la parte interna del hombre, el corazón y el espíritu. El pecado acarrea corrupción del alma, corrupción del espíritu, corrupción de la naturaleza. Por eso el pecado dañó, corrompió, rompió la relación entre Dios y Adán. Por eso David en el Salmo 51 peca, se desvía de sus principios, se desvía y comete pecado. Y cuando llora delante de Dios, reconoce y le dice al Señor: pon un espíritu recto dentro de mí y devuélveme el gozo de la salvación. David admite en el Salmo 51 que su espíritu estaba corrompido, su pensamiento, su sentir, sus deseos, sus anhelos eran corrompidos porque estaba en una condición de pecado. Y por eso el hijo pródigo representa aquí en la humanidad y cada uno de nosotros sin Dios, sin la reconciliación con nuestro Padre. La gran tragedia del ser humano, no reconocer su condición de pecado, no reconocer su realidad delante de Dios. La peor tragedia, creerse uno mismo. No os engañéis a vosotros mismos, dijo Pablo. No tengáis un concepto más alto del que se debe tener. La peor tragedia es tú creer que ya tienes a Dios, que no necesitas arrepentirte, que no necesitas un encuentro con Dios, que como estás está bien. La peor tragedia es no reconocer tu situación delante de Dios. Porque Salomón dijo que hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Al hombre le parecen derechos. A él en su mente, como decimos en nuestro país, en tu mente te lo crees, pero no es la realidad. Ciertamente no hay justo en la tierra, ni hombre que haga el bien perfecto, ni nunca peque. No hay justo ni uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 10 al 23. 10 y 23. El mismo Dios declaró que el intento del corazón del hombre es de continuo el mal, es malo desde su juventud. Y la Biblia dice en Génesis que miró Dios al hombre y le dolió, le pesó en su corazón haber creado el hombre, porque el corazón del hombre es de continuo al mal. Y esto significa que el hombre sin Dios vive en la vida según su creencia, autosuficiente, rebelde, bendito sea el Señor, creyéndonos que estamos bien delante de Dios, creyéndonos que delante de Dios, aleluya, no le daremos cuenta a Dios. Hay gente que creen que la vida es esta y que terminará en la muerte. Me muero y todo se acabó. Pero sin embargo, bendito sea el nombre del Señor. Qué triste despertar a otra vida, bendito sea el nombre del Señor. Qué triste despertar y descubrir, bendito sea el Señor, que vivo yo, dice Jehová, que ante mí tendrá toda alma que dar cuenta. Qué triste despertar en una vida eterna sin haber reconciliado nuestra relación con Dios. El hombre pecador, el cual la palabra describe desde Génesis hasta Apocalipsis. La humanidad descarriada, perdida, sin Dios y sin esperanza. Los que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, la humanidad, por cuanto en Adán pecaron, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre en sí está condenado, dice Juan 3:19. El hombre requiere salvación que solo Dios puede proveerle. El hombre solamente pasa de condenación a salvación a través de Cristo.
El hombre natural del cual habla Pablo en Corintios, 1 Corintios 2:14, condenado, separado de Dios. El pecado lo separa, el pecado lo corrompe, el pecado lo ciega, el pecado lo endurece, el pecado te envanece, el pecado te entenebrece. Aleluya, el pecado te hace rebelde para Dios. Pero arregla tu vida con Dios. El hombre sin Cristo está condenado a muerte, segunda Apocalipsis 2:8. El hombre sin Dios, aleluya, no busca de Dios. Y el hijo pródigo representa ese hijo rebelde que renunció a la herencia. Representa a Adán, representa a toda la humanidad. Y por eso cuando el pecador está lejos de Dios, las tinieblas endurecen su corazón, lo cauterizan, lo ponen ciego, como Adán cuando oyó la voz de Dios en el Edén, se escondió, dice la palabra. Tuvo miedo y se escondieron. Adán, ¿dónde estás? Algo se rompió, algo se quebró, algo separó a Adán de Dios. Después de haber tenido una intimidad tan preciosa, una cercanía donde se hacían uno, Adán huye, se esconde de Dios. Eso hace el pecado. Y en esa condición está todo hijo pródigo que ha renunciado a su herencia para vivir en el mundo, para vivir los placeres del mundo, para vivir lejos de su padre. Dice la palabra que buscó un lugar muy apartado, una provincia muy lejos. Y se fue lo más lejos que pudo de su padre. Se separó, murió, porque Dios le dijo a Adán, el día que pecares morirás, ciertamente morirán. La Biblia nos registra que en ese momento tuvieron muerte física, pero desde que comieron, murieron. Porque cuando comieron, despertaron de su inocencia, tuvieron conciencia del pecado, conocimiento del bien lo tenían. Llegó el conocimiento del mal, llegó la corrupción, llegó la mentira, llegó la oscuridad. Y oyeron la voz de Dios y se escondieron porque había oscuridad, tiniebla en su corazón, y la tiniebla no soporta la luz. Y esta es la condenación. Dice San Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Esta es la condenación, que la luz, que es Cristo, vino a la tierra, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente se va a perder por rechazar la luz, por no aceptar la dádiva. El regalo de Dios para tu vida es Cristo, es la redención, es la cruz. Oh, gloria a Dios. La salvación viene por ese encuentro con Dios a través de Cristo. La autojustificación, que a veces no cubrimos, nos llenamos de una coraza, decir que estamos bien, que amamos a Dios, que como estamos bien. Una autojustificación, un engaño del enemigo para que no admita tu necesidad de Dios. Una coraza para rechazar a Dios, porque la rebeldía se manifiesta de múltiples maneras. Yo estoy bien, yo tengo a Dios, yo no le hago daño a nadie, yo le ayudo a los pobres y al que tiene necesidad le extiendo la mano. Una coraza de autojustificación, de buenas obras. Yo estoy bien como estoy, tengo a Dios, pero estoy en el mundo. Me fui a una ciudad apartada, lejos de mi Padre, del control de mi Padre, de la presencia de mi Padre. Pero amo a mi Padre y estoy bien. Eso es una autojustificación que el enemigo pone en mucha gente para que no acuda a Dios, para que no le resplandezca la verdad del Evangelio y seas libre y se rompa toda cadena en tu vida y seas salvo y seas transformado en una nueva criatura.
Los caminos del hombre y del impío, en su propia opinión, aleluya, está bien, pero Jehová es el que pesa los corazones. Proverbios 16:2. El corazón es la clave. Hay que ir a la base del problema y no perderse en las ramas. La actitud de maldad que había en el hijo estaba en su corazón, una actitud. Era un rey en su casa, lo tenía todo, dueño de todo, pero él no estaba feliz. Él quería independencia, él quería vivir a su manera, de su cuenta. Y una cosa importante que como pecador debemos admitir, él quería estar bien lejos de su padre. Es que el pecado te aleja, te separa. Es que el pecado es muerte, y muerte significa separación. Separación de Dios. Adán y Eva fueron separados, expulsados del Edén. Se rompió, aleluya, el trato directo, personal, íntimo con Dios, se rompió. Para que ellos vivieran conforme a los dictámenes del mundo y de las tinieblas. Pero por tu dureza de corazón y no arrepentido, atesoras para ti mismo, para el día de la perdición y el justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Al hombre pecador, al que reniega de Dios, al que rechaza el evangelio, al que rechaza el llamado de Dios para tu vida. Por tu dureza de corazón, porque es en el corazón que está alojado la rebelión. Era en el corazón de ese hijo rebelde, malo. Es que no somos buenos. Es que bueno no hay ni un solo, le dijo Jesús a un joven que lo elogió, lo alabó. Maestro bueno, ¿qué debo hacer? Y Jesús le dijo, bueno ni un solo mi Padre que está en el cielo. Dice Isaías 64, que si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y todos caímos como hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? El hijo se va, pero le arranca la herencia al padre, lo desgarra, lo parte en dos. Se va, un hijo indigno, inmerecedor, un hijo desheredado, un hijo incapaz, un hijo malagradecido que no pudo sopesar, evaluar todo el reino que tenía. Eso fuimos nosotros. Nos hemos alejado de Dios. Nacimos por naturaleza pecadores. Y la desgracia del ser humano es no admitir el peligro de muerte, de condenación eterna que estamos corriendo si no te reconcilias, si no volvemos a Dios. Cuando el hijo reacciona en el versículo 14 y dice que cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle todo, el pan, la comida, todo. Terminó mendigando y ni así aparecía comida porque había una gran hambre. Representa el mundo, gente que idolatra en el mundo, gente que no admiten su miseria espiritual, su esclavitud, su tristeza, el vacío de su corazón en esa provincia apartada donde no hay alimento para ti, donde no hay sentido de vivir, donde no hay propósito. Ese es el mundo. Aleluya, no améis el mundo, dice la palabra, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa, más los que hacen la voluntad de Dios, ellos permanecen para siempre. El que ama el mundo es efímero, es banal. El que ama el mundo le falta poca profundidad sobre el sentido de la vida, porque el mundo es trivial, limitado, pero los que creen en el Señor no tienen herencia en la tierra, sino, aleluya, vida eterna. Saben que le corresponde una vida a plenitud y que al partir de la tierra la plenitud realmente se va a manifestar.
De manera que tu vida vale oro, es más preciosa que el oro. Y Dios le dio el verdadero valor, aleluya, a tu alma, pagando el precio más alto, dando lo que más amaba Cristo, su Hijo unigénito, para que cuando tú confieses con tu boca y creas con tu corazón, puedas ser salvo, pueda ser hecho un hijo de Dios, pueda pasar de las tinieblas a la luz, de las cadenas de cautividad, ser libre por el poder de la sangre. El hijo entra en un estado de miseria, aleluya, y volviendo en sí, dijo: cuánta jornalero en casa de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y anhelaba volver a la casa, y soñaba y recordaba toda esa abundancia, esa reacción. Levantándose fue a su padre, aleluya. Me levantaré, dice la palabra en el versículo 18, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. La palabra del hijo pródigo es el llamado de Dios para todo pecador. Somos hijos que estamos fuera de la casa del Padre, que no hemos recuperado nuestros derechos como hijos porque estamos lejos, divorciados de Dios. Ahora, cuando hay una reacción en nosotros y reconozca la miseria que tienes en esa provincia del mundo, tu necesidad, tu vacío, aleluya, tu sequedad, que el mundo no llena, que el mundo no resuelve, pero puedes tener todo y sigues vacío en esa provincia de miseria y de hambre que es el mundo, porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, de cosas mayores que las mundanas, que las pasajeras, que las perennes. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Él tuvo que verse en su miseria, él tuvo que ver su, aleluya, miseria espiritual para poder reconocer que el único que podía restaurarle era su padre, que él tenía que volver a Dios para poder recuperar su vida perdida. Oh, gloria a Dios. Y levantándose fue a su padre. Y aleluya. Y quiero decirle el énfasis que hace la palabra en el arrepentimiento. Y volviendo en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré: Padre, no soy digno. Oh, gloria a Dios. El Espíritu de Dios que convence de pecado, de justicia y de juicio, dijo Jesús. El Espíritu Santo es el único que puede hacer esa obra de revelarte el peligro que corre lejos de Dios, tu realidad con Dios en el mundo. El Espíritu de Dios te toca, te llama, te anhela. El Espíritu de Dios te hace ver la miseria emocional, espiritual, sin Dios. Tú que te sientes vacío, tú que te sientes desesperado, tú que no le hayas sentido a la vida aunque lo tenga todo, el Espíritu Santo te está mostrando que en esa provincia lejos del Padre no hay futuro para ti. No hay comida para ti, no hay seguridad para ti. Venid a mí todos los cansados, todos los cargados, que yo le haré descansar. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad, comed. Sin dinero, sin precio, vino y leche. Yo soy la fuente de agua viva que salta para vida eterna, dijo Jesús. Todo aquel que de mí bebe no tendrá sed, y el que de mí come no tendrá hambre jamás.
Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. Y todo aquel que lo come no tendrá hambre jamás. Hambrienta estaba yo y comí de ese pan. Hoy tengo nueva vida. Aleluya, eso es una alabanza poderosa. Apocalipsis dice en el capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está tocando. El Señor está tocando tu puerta hace mucho. El Señor está llamando. La necesidad, la inquietud de oír la palabra, de conocer a Dios, es el toque de Dios. Solo tienes que abrir la puerta de tu corazón. Esa idea de Cristo parado a la puerta es una invitación para una comunión plena. Aquel que posee las llaves del cielo y del infierno nos llama a todos a escuchar su voz, a abrir la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar y pueda tener una comunión íntima contigo. Dice la palabra que el Hijo reaccionó, por cuanto es necesario que todos se arrepientan. Dijo Pedro, ¿y qué haremos? Dijeron cuando le predicaba. Arrepentíos y convertíos cada uno de vosotros. Para arrepentimiento, para redención y para que vengan tiempos de refrigerio. Suelte el pecado, renuncia al pecado, confiésalo con tu boca. Confiésale a Dios tu miseria espiritual, tu necesidad de Él, humíllate. Aleluya, como el hijo pródigo. Padre, no soy digno de ti. Admito, Dios tuvo que llevar al hijo lejos. Y allá dice la Biblia que en esa miseria dice que comía de la algarroba de los cerdos. Tuvo que cuidar cerdo. ¿Ustedes saben qué significa para los judíos esta anécdota? Para los judíos el cerdo es un animal inmundo. Ni siquiera lo comen, menos criarlo. Y cuando Jesús le dice, y se tuvo que ir a un hato de cerdo, a una pocilga, a cuidar, a echarle alimento a los cerdos. Eso era lo más inmundo para los judíos cuando Jesús le estaba contando eso. Y que anhelaba comer incluso lo que los cerdos le echaban, de tanta hambre que tenía. Para dar un significado, una connotación de lo que somos, hasta dónde caemos a través del pecado, cuán bajo caemos, aleluya, bajo el poder de Satanás, bajo el poder del mundo, bajo el poder de las tinieblas, cuán hondo descendemos siendo pecadores. Pero la tercera parte de esta anécdota dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, aleluya. Pero el padre lo abrazó. El padre cambió sus vestiduras harapientas y puso un traje del príncipe de nuevo, y lo bañó, y mandó a que lo recortaran, lo pusieran bonito, y puso un anillo, aleluya, en su dedo, y dijo: hagamos fiesta, porque mi hijo ha vuelto a la casa. Y esto refleja, señores, el amor de Dios, incondicional, eterno, perfecto, que nada pide a cambio, que ya lo dio todo, lo entregó todo. Solo quiere que tú lo recibas. Dios te ama tal cual eres pecador. Dios te ama a ti, mas no el pecado que hay en ti. Dios, como el Padre, siempre está a la ventana esperando a que vuelvas a casa, a que te reconcilies con el Padre. Y representa a este Padre la salvación, la redención,
el propósito eterno del palabra Pablo en Efesios. Verdad digo, en Romanos dice que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el primero. De los más malos yo era uno, de los más pecadores yo era el primero, pero Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y en todas partes del mundo, en todos los tiempos y en todas las épocas, siempre habrán redimidos. Siempre habrán hijos que oirán la voz del Padre. Siempre habrán hijos que mirarán en la provincia. Y cuando vean la miseria, ay, solo el Espíritu de Dios te muestra la miseria del mundo, lo trivial, lo banal, lo mentiroso. Aleluya, lo efímero que son los placeres del mundo. Y como hijo verás y reconocerás que tienes un Padre, que es Dios, que te llama, que extiende su brazo de misericordia, que extiende su corazón abierto todo el tiempo para que recibas a Jesucristo como tu único salvación personal, como tu único Salvador. Jesús la roca inconmovible, Jesús el agua que salta para vida eterna, Jesús la puerta, todo aquel que por él entra tendrá salvación. Jesús el único camino, Jesús la verdad y la vida, Jesús el pan de vida, Jesús la luz del mundo, y las tinieblas resplandecerán en la oscuridad. Ven a la luz, aleluya, escapa del mundo, escapa de la condenación, escapa de la muerte espiritual y física, escapa de las garras del mundo y de las garras del enemigo, y ven a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Este mensaje, esta parábola del Hijo Pródigo representa, bendito sea el Señor, el reino de los cielos, la condición del hombre sin Cristo, sin Dios y sin salvación. El Hijo Pródigo representa el hijo rebelde, el hijo que quiso renunciar a la cobertura de su padre, al hogar, a la seguridad, al calor y al amor del padre, para vivir su vida sin frenos, para que reine el ego, el yo, el placer, la muerte. Pero dice la palabra, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Así como el Padre estaba en la ventana todos los días, todas las noches, todas las madrugadas, el Padre se asomaba a la ventana. Esta historia yo me transpolo, yo me voy allá, lloraba y lloraba. Y dice la Biblia, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Aleluya. Y Jesús dijo que como la oveja que se perdió, y el pastor dejó las 99 y fue a buscar la oveja que estaba perdida. Y cuando la encontró, la cargó, sanó sus heridas, vendó sus heridas, la ungió con aceite, aleluya, la curó y con su oveja cargadita la trajo al redil. Vuelve al redil del Padre, vuelve a tu hogar. Quiero concluir con una oración para los amigos que desde lejos, de toda parte del mundo, hoy quieren entregar su vida al Señor. Ahí donde estás, en la cámara secreta de tu habitación, como dijo Jesús, ve a tu habitación, a la cámara secreta, a un lugar secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí en lo secreto de tu corazón, en el silencio, tú y Dios, repite esta oración conmigo. Padre, gracias, porque hoy yo reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que he estado lejos, pero soy tu hija y tú eres mi Padre. Y Jesús, mi Redentor, mi Salvador. Gracias por enviar a Cristo y derramar su sangre y su vida por mí. Gracias por sus heridas, por sus vituperios, que llevaron mi vergüenza, mi dolor, mis cadenas. Gracias porque hoy puedo confesar a Jesús como mi Salvador y ser libre de todo yugo, todo peso, toda cadena del pecado.
Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Sigue orando por nosotros para que la palabra llegue a todas partes donde hay necesidad. Y donde quiera que haya un hijo de Dios, llegue la palabra para salvación, para sanidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.